Cadáveres incompletos. Poco antes de su muerte, que fue, bueno, no importa, Federico Chopin dijo: cuando me muera, quisiera que mi corazón fuera a Varsovia. Él murió en París. Dijo: está bien, entiérrenme aquí, pero por favor, manden mi corazón a Varsovia. Fue un poco perturbador esto. Él había muerto y habían celebrado el funeral en la iglesia Santa Magdalena de París. Hubo un entierro, tocaron la marcha fúnebre que él mismo había compuesto. Pero él dijo: el corazón no lo quiero conmigo aquí en París, sino llévenlo a Varsovia. Y así lo hicieron. Trabajosamente sacaron el corazón, hicieron una caja, un frasco, no sé qué. Y lo llevaron a Varsovia y allí quedó. Y siempre se pensó que el cuerpo de Chopin estaba en París y su corazón en Varsovia. No está mal pensar esto. Después de todo, casi todos nosotros tenemos el cuerpo en un lugar y el corazón en otro. Y esto que se da en el espacio y no parece muy cierto, cuando uno piensa en términos temporales, se hace poéticamente perfecto. Uno tiene el cuerpo en este tiempo y el corazón, es decir, el recuerdo, el sentimiento, las lágrimas viejas, en otro tiempo. Pero no solo Chopin tenía el cuerpo en un lugar y el corazón en otro. Lo mismo le pasaba, o algo parecido le pasaba, a Jeremías Bentham. Ustedes saben, un pensador inglés que era profesor, tenía una idea muy alta de sí mismo, tan alta que ordenó, antes de morir, por supuesto, ordenar después de morir es un poco complejo, ordenó que disecaran su cuerpo y lo exhibieran en la puerta del Colegio Universitario de Londres para ejemplo de las generaciones futuras. Bueno, y así lo hicieron. Disecaron el cuerpo de Jeremy Bentham y lo pusieron ahí. Pero parece que durante el proceso para conservar el cuerpo de Bentham, no todo fue como se esperaba. Y la peor parte se la llevó la cabeza, la cual quedó en un estado lamentable. Tan es así que resultaba muy desagradable encontrarse con el cadáver disecado de Bentham, lo cual es desagradable en cualquier caso, y con una cabeza muy, muy perjudicada. Entonces se realizó una réplica de cera de la cabeza de Bentham. Bueno, y cuando estuvo lista se sustituyó la cabeza original por la réplica y ahí todavía puede verse. Ahora, ¿qué hicieron con la cabeza original? La guardaron, pero algunos dicen que en un tiempo estaba sobre los hombros la cabeza de cera, el cuerpo de Bentham, y abajo, entre las piernas de Bentham, disculpen, de Bentham, estaba la cabeza verdadera, como diciendo, bueno, aquí está, dense cuenta por qué no la ponemos. Después la sacaron. También hay una leyenda que dicen
que dice que en realidad la cabeza la perjudicaron los estudiantes del colegio universitario que se pusieron a jugar al fútbol con ella. Eso es mentira. Este era Bentham. ¿Cuántos años tenía Chopin cuando murió? Bueno, no sé, pero el corazón quedó en Varsovia. Bentham tenía una cabeza que no era la de él. Pero el caso más extraordinario es el de Voltaire. Voltaire era un hombre muy exitoso en su tiempo, y más exitoso y prestigioso cuanto más se lo perseguía. Allá por los 66 años decidió asentarse en Ferney, que era a pocos kilómetros de la frontera suiza. Y calculó que si sus escritos seguían produciéndole problemas con el antiguo régimen, entonces no era el antiguo régimen, era el régimen vigente. Siempre podía huir rápidamente a Suiza. Entonces se instaló ahí. Pero Voltaire se fue serenando y en Ferney se dedicó a envejecer. Y en 1778, a los 84 años, viajó a París, y se fue a París a pasear. Y se enfermó, y se murió en París, el 30 de mayo de 1778. En la casa de un amigo, el marqués de la Villette, que pronto se encontró con un problema. Voltaire, a pesar de lo mal que andaba con las autoridades eclesiásticas, quería que se le diera cristiana sepultura. Digo, para no andar vagando como alma en pena, que siempre es un poco molesto. Y poco antes de morir había dicho al respecto, bueno, dice, no son tiempos para hacerse enemigos. Y el problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con ese deseo. ¿Por qué? Porque las autoridades de París habían prohibido que se le diera sepultura y no dejaban que lo enterraran así. Entonces subieron al muerto en un carruaje, lo sentaron entre almohadones como si estuviera vivo, no dijeron que se había muerto. Incluso todos los admiradores de Voltaire que se agolpaban en la puerta de la casa del marqués de la Villette creyeron que Voltaire regresaba a su hogar en Ferney. Lo deben haber visto algo desmejorado, calculo yo. Ahora bien, Voltaire, pobre, no partía entero. El boticario, amigo del señor de la Villette, el señor Mirtobart, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador para estudiarlo. Y los sobrinos de Voltaire, que estaban muy preocupados para poder sacar rápidamente a Voltaire de París, se lo dieron. Y el boticario se quedó con el cerebro. Lo metió en un frasco, chao. Ahora bien, para no ser menos, el marqués de la Villette reclamó el corazón de su amigo. Le dijo a los sobrinos, bueno, ya que le dieron el cerebro al boticario, ¿por qué no me dan a mí el corazón, que soy el amigo? Bueno, dijeron los sobrinos, que según parece entraban en cualquiera. Metieron el corazón en un frasco, chao. Finalmente se debió cambiar el recorrido. El carruaje en que llevaban sentado Voltaire no fue a Ferney, sino a Celliers, cerca de Troyes, donde un abad amigo, un tal Mignot, tenía jurisdicción. Y allí Voltaire fue sepultado secretamente dentro de la iglesia local, a pesar de la oposición de las autoridades francesas. Bueno, ya se habían rezado 6 misas por su alma, ¿no? Cuando llegó de París, la orden de prohibir aquel entierro. Se habían enterrado en París, mandaron un tipo y le mintieron, le dijeron, mire, ya lo enterramos y lo enterramos bajo una capa de cal, no lo vamos a poder sacar. Bueno, dice, entonces suspendan las mesas y déjenlo ahí, chao, se fueron. Pasó el tiempo y llega la revolución. Cuando llega la revolución, resurge la obra de Voltaire, sus libros, sus escritos dejaron de estar censurados. Lo curioso es que la pequeña iglesia de Celliers, donde había sido enterrado, fue destruida por el furor revolucionario.
Entonces apareció su viejo amigo, el marqués de la Villette, ahora ciudadano Villette, y pidió el traslado de los restos de Voltaire, les dijo a las autoridades de la Revolución que estaba ahí, y dice, y mándenlo al Panteón. El Panteón era el lugar donde iban todos los héroes de la Francia y en este caso de la Revolución. Pero no todos compartían ese criterio. La comuna de Romilly, donde estaba la iglesia derruida, los habitantes de Troyes, que era un lugar vecino, empezaron a decir que no, que Voltaire tenía que quedarse ahí. Se reunieron representantes de ambas colectividades y acordaron repartirse el cuerpo. Pero cuando se lo estaban repartiendo, apareció una delegación de la Asamblea Constituyente de París y dijeron que Voltaire pertenecía al Estado. Los habitantes de Troyes, resignados, pidieron por lo menos el cráneo. Y los de Romilly pidieron al menos el brazo izquierdo. Los funcionarios de París se negaron. El esqueleto completo debía pertenecer al Estado francés. Durante el desorden de las discusiones, alguien se afanó el tarso. Finalmente, el esqueleto fue declarado bien nacional y armado para su transporte a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes robaron el pie izquierdo y 2 dientes. Un diente fue a parar a manos de un cronista, el cronista Lemaitre, para que callase el afano que estaba presenciando. Es decir, estaban afanándose los dientes, los vio Lemaitre, y para que no batiera le dieron un diente. Lemaitre usó el diente de Voltaire como amuleto, y a su muerte fue heredado por un sobrino oportunamente dentista. Se desconoce el destino último de esta pieza. Por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje definitivo, al Panteón, lo iban a meter al Panteón de París, que todavía está allí muerto de risa, ¿no? Bien, en la noche previa, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde alguna vez él mismo había estado prisionero, ¿no? Y en donde cambió su nombre, él se llamaba Arouet, por el que fue el más famoso, uno de sus tantos seudónimos. Bueno, ya en el Panteón, lo llevaron al Panteón, lo colocaron ahí, no lejos de Rousseau y de Descartes. Sobre el cerebro de Voltaire, que había quedado en manos del boticario, poco se puede decir. El boticario se lo dejó en herencia a su hijo, que en varias oportunidades trató de donarlo a distintos gobiernos, pero nunca le dieron bolilla. Parece que el cerebro fue heredado por un empleado del boticario, un tal Lavoz. Al morir este empleado, sus bienes fueron rematados, sin que se hallase el cerebro. Ya en 1875 nadie tenía idea de dónde había ido a parar. Las aventuras póstumas del corazón fueron diferentes. El marqués de la Villette había comprado la casa que había sido de Voltaire en Ferney y la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Incluso parece que había colocado el corazón, el frasco, ¿no? Sobre una columna en el dormitorio que una vez había pertenecido a Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués se empobreció y debió alquilar la propiedad con corazón y todo a un inglés. Finalmente decidió llevárselo a su casa de París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el corazón en su casa y lo dejó ahí. El corazón pasó luego a manos de los hijos del marqués de la Villette y más tarde fue donado al obispo de Moulins. Pero el obispo decidió cederlo a la nación. Y en 1864 gobernaba Napoleón III y resolvieron que lo más correcto era retornar el corazón a su lugar original, es decir, el pecho de Voltaire. Bueno, vamos al Panteón con el frasco, con el corazón. A ver, ¿dónde está, che, este Voltaire?
No aparecía. Tampoco estaba el cuerpo de Rousseau, su vecino. No estaban. Los periódicos decían, si este gobierno es incapaz de cuidar los restos de los grandes hombres, ¿qué nos puede esperar al resto de los franceses? Bien. Napoleón III ordenó una investigación policial. Había sucedido esto. Cuando cayó el otro Napoleón, Napoleón Bonaparte en 1815, un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el panteón de todos los impíos. Los huesitos de Voltaire y de Rousseau fueron reducidos y quemados en cal viva y nadie sabe dónde se arrojaron las cenizas. Napoleón III, que solo había podido guardar finalmente el corazón, lo instaló en la Biblioteca Nacional, pero estuvo extraviado entre cajas y biblioratos y recién en 1924 lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse. Lo único que queda de Voltaire es su corazón. Pero llegan, para terminar, noticias de última hora. Un obispo de Polonia descubrió algo muy consternador. Dijo que tal vez el corazón que había en Varsovia no era el de Chopin. Y dijo que los alemanes, durante la guerra, habían destruido el pilar donde estaba instalado el corazón y que después otras personas lo habían reconstruido y habían puesto el corazón de nuevo allí. Pero que él sospechaba que aquel corazón había pasado de mano en mano y que en una de esas habían puesto el corazón de cualquiera. Quizá entonces sería necesario hacer una investigación de ADN. Pero parece que se juró que el corazón debería permanecer 100 años en ese pilar, así que la investigación no se va a hacer. ¿De quién será ese corazón? ¿Por qué no de Voltaire? No lo sé. Lástima que yo no me pueda acordar cuántos años tenía Chopin cuando murió. 39 años. 39. Y 39 es el título de la canción con que vamos a homenajear a Federico Chopin.